Ahora sí ya está con nosotras Laura Arroyo, recién salida además de Canal Red, o sea, tiene todo esto fresquísimo. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Pues muy bien, calientita, como te decía, saliendo del programa donde justo nos han pillado el plan de regeneración democrática de Pedro Sánchez. Oye, Regeneración Democrática sonaba muy grandilocuente y la verdad es que tanto Félix Bolaños como Ernest Urtasun han anunciado un montón de medidas que estábamos hablando mientras veíamos el vídeo de Spanish Revolution, que algunas de ellas no sé muy bien cómo las van a concretar. Y tampoco sé muy bien si incluyan regeneración democrática, te diría, Mm. porque hay algunas medidas que si tú las ves, pues sí, que pueden ser interesantes algunas, pero luego hay unas cosas rarísimas, Marina. Yo no sé si ves, o sea, cosas como por ejemplo, es que te lo leo y te mueres, es revisión del marco regulatorio para garantizar el pluralismo, evitando la concentración de los medios de comunicación. Mira, si yo le digo regulación del marco regulatorio a cualquiera al que le pide un regalo de cumpleaños, o sea, claramente no voy a recibir nada. Es la ambigüedad absoluta y la ambigüedad es una decisión política también. Entonces, eso ya nos conocemos de ese PSOE, yo te Mm. diría. Entonces, yo es verdad que lo recibo todo con mucho cuidado, lo que no quita que puede haber algunas cosas que me parecen interesantes, pero luego Sí, un poco lo que tú decías, mira, yo te digo aquí entre nos, si queremos ver el tema de los medios, hombre, hagamos una ley de medios. ya. Hagámoslo en serio, una ley de medios. Una ley de medios que garantice la pluralidad, porque el problema de la concentración de medios y la falta de pluralidad no es el financiamiento público, ese es uno de tantos, pero ese no es el problema de la concentración de Mm. medios. Entonces, claro, no sé, como que a mí me suena que el presidente se fue 5 días a pensar mucho, pero que no se le han ocurrido grandes ideas, la verdad. Eso te iba a decir, habías dicho que algunas te habían llamado la atención o a priori te habían resultado interesantes, que insisto, luego todo esto se tiene también que aprobar, tiene que tener el apoyo de diferentes grupos parlamentarios y ya veremos en qué se traduce cuando conozcamos los detalles. Pero ¿cuáles dirías que te han llamado más la atención en positivo y cuáles en negativo? A mí me parece muy bien que se hable de financiación de medios, en eso estoy de acuerdo. De hecho, una cosa que hacemos mucho aquí también en el tablero es que hablamos de cuánto le pone, por ejemplo, los gobiernos del PP en dinerito a estos medios de comunicación que no son medios de comunicación, ¿no? Claro. Que van desde OK Diario, El Debate, The Objective, etcétera, ¿no? A mí no me parece mal eso. Como digo, me parece que es insuficiente porque no abarca todo. Cosas que me parecen interesantes. Yo dije, mira, esto está muy bien. Sí. Lo del tema de sacarlo de las injurias a la corona. Yo, Hombre, ya como era buena hora. republicana, ya, y como buena republicana de nacimiento, también te digo, yo hace mucho que estoy que no entiendo yo la monarquía española. Bueno, digo, me parece muy bien que eso esté ahí. Ahora, luego me da como que también la trampa, porque he visto un titular por ahí, que ahora mismo ya no recuerdo dónde, pero bueno, creo que en público, donde mencionaban que en efecto la intención es sacar las injurias a la corona, pero no incluyen la palabra corona en el documento. Sí, yo he leído en el país que hemos leído así muy rápidamente el resumen también de las medidas después de la rueda de prensa, que Sumar había pedido que se eliminara, o sea, que no Mm, hubiera, y el PSOE había dicho que no, y habían como llegado a claro. otro tipo de acuerdo, lo cual también me quema un poco a mí. Exactamente, entonces claro, yo ahí digo, bueno, esta es otra de las que, ¿cómo se dice en ese meme? Ha sido suavizado. Soizado, Yo, sí, sí. sí, total. Pues yo a veces trato de evitar que me pase, entonces siempre estoy como mirándolo con mucho cuidado. Entonces ahí me entró también como otra duda. Yo, ¿sabes qué me hubiera gustado ver? Porque yo creo que a veces yo soy muy ambiciosa. Y eso está bien, Sí. quiero todo, ¿no? Y creo que hay que ser así. Pero también es verdad que a veces digo, con cosas concretas demuestras también una intención, ¿no? Una declaración de intención, es un gesto real. Mm. Regenerar democráticamente, viniendo del PSOE. Hay cosas que podría hacer inmediatamente, por ejemplo, y que no tienen ni que pasar por el Congreso. Mira lo que te digo. Mm. El indulto a los 6 de Zaragoza o a las 6 de la Suiza. Por Te ejemplo. lo firma en lugar de hacerme todo el paripé de voy a presentar un plan de regeneración. Mira, esa ley Mordaza es una desgracia, pero como no la puedo derogar ahora porque y se inventa una razón Pedro Sánchez, voy a empezar por indultar inmediatamente a los 6 de Zaragoza y las 6 de la Suiza. Lo firma hoy martes 17 de septiembre, está en el BOE mañana miércoles 18 y están libres los 12 chavales. Sí. Pero no, eso ni siquiera está en las posibilidades de la imaginación del gobierno, ¿no? Y como digo, parece algo muy pequeñito, pero mira qué diferente sería. O sea, mira cómo estaríamos hablando hoy del asunto. Mm. Sí, sí, Sería otra totalmente. cosa. Oye, siempre hemos escuchado y desde hace unos años yo creo que Podemos y luego Canal Red puso el foco también en informar de los poderes que había detrás del periodismo, ¿no? De los grandes medios de comunicación. Y nos preguntábamos aquí también qué se puede hacer precisamente por quitar esa concentración a los grandes medios de comunicación y que pues haya medios alternativos que sean más accesibles para todo aquel que se quiera informar de otra forma, ¿no? Que es uno de los puntos que parece que sobrevuela a todas estas medidas.
Total, a mí lo de la ley de medios me parece importante porque plantea la idea que se ha aprobado en otros países como de los tres tercios, porque a veces se piensa que pluralidad mediática es bipartidismo mediático y eso a mí también me preocupa. El problema no es que hay que garantizar medios de derechas y medios del PSOE. Cuidado, lo que hay que garantizar es pluralidad real. Por ejemplo, que un sindicato tenga su estación de radio o que un movimiento social tenga su medio escrito o incluso acceso a señal de televisión sin ningún problema. Eso es pluralidad mediática, porque en efecto, y ahí está lo que tú has dicho, Marina, que es la clave, tiene que ver con los intereses detrás. Pero para mí el problema también está en que, claro, esto es como si José María Aznar nos dijera que él va a ser el defensor de la paz. No le vas a creer, no le vas a creer. Puede venir hoy disfrazado de blanco con una banderita. No le vas a creer porque es José María Aznar diciéndote que va a defender la paz y ya sabes lo que hace esta persona. Pues es lo mismo que me pasa a mí con el PSOE. Porque claro, es el mismo Pedro Sánchez que denuncia ahora con, además, él quiso meter el término máquina del fango, ¿te Sí, acuerdas? sí, sí. Máquina del fango, está muy mala máquina del fango, ya, todo bien. Me parece muy bien que se haya dado cuenta que había máquina del fango para comenzar, ¿no? A todos les había tirado barro antes, pero bueno, a él ha llegado, ok. Pero luego, cuando vuelve y decide después de esos 5 días de reflexión no irse y no dejar de ser presidente, se sienta con uno de los artífices fundamentales de esa máquina del fango, que es Antonio García Ferreras. Y ahí es donde yo tengo como conflictos con el PSOE, porque entonces no solamente no le crees nada, sino es que es lógico que no le creas, porque termina siendo algo contrario totalmente a lo que él había definido. Y para mí ese sí es un problema, porque creo que a veces se piensa que el fango viene sobre todo, ¿no?, de las redes sociales, de los medios digitales, de Vito Quiles y sus bulos, y todo eso es verdad, todo eso es fango también, sí, no Sí. lo niego. Pero el nivel de fango que puede hacer Antonio García Ferreras en La Sexta es tremendamente mayor y superior al que pueden hacer Vito Quiles en su grupo de Telegram. Y yo creo que eso también hay que decirlo y ponerlo sobre la mesa. Y cuando tú legitimas que un personaje con tanta exposición, con tanta llegada masiva, pueda decir que algo es muy burdo, pero igual va con ello, y luego te sientas en un plató con esa persona, entonces, claro, después no me digas que tú quieres combatir a la burocracia, yo qué sé, poniéndole una condena a Vito Quiles o diciendo, ahí está muy mal lo que hace Vito Quiles. Y yendo a Vito Quiles, por cierto, plan de regeneración democrática Podrían sería, haberle echado, claro. claro, que el señor Pedro Sánchez coja el teléfono, que seguramente tiene, yo no lo tengo, yo no tengo el WhatsApp de Francina Armengol, pero estoy segura que Pedro Sánchez sí. Coge el teléfono, le escribe, oye Francina, como voy a presentar el plan, hoy quítale la credencial de periodista, porque no es periodista, Vito Quiles. ¿Qué te Claro. parece? Ah, muy bien, ya está. Te digo, cosas que puedes hacer inmediatamente si realmente te interesa. Entonces, claro, yo siento que aquí evidentemente no le interesa, pero por otro lado hay que mirar las cosas con ese cuidado para que no nos hagan, no nos soeicen, básicamente. Sí, de hecho, ahora que hablabas del Telegram, yo estaba pensando que en ningún momento le escuchaba a Bolaños decir Telegram o Twitter, por ejemplo, que es donde también tienen su nicho muchos de estos activistas de la desinformación, que les podríamos llamar, para pues atentar contra el derecho al honor, acosar a gente, a periodistas, a activistas, a gente con un interés público, etcétera, y no han dicho, o sea, han hablado de medios de comunicación, pero más entendido como medios de comunicación más profesionales o más grandes, ¿no? Más tradicionales, pero no de redes sociales, que es uno de los grandes problemas que tenemos ahora. Total, me ha gustado que lo llames activistas de la desinformación. Te lo voy a expropiar porque me gusta Expropiarlo. mucho como término, me encanta. Pues que claro, yo creo que estamos en agosto, además creo que se vio muy claro con el caso de Raúl Solís, no sé si lo Sí, recuerdan, un sí, sí, compañero sí. de Diario Red y de Canal Red, es que fue alucinante el nivel de acoso, pero además de acoso partiendo de la mentira absoluta, o sea, que esto es increíble, porque otras vivimos acoso, estoy segura que a ti también te ha pasado. Yo también he vivido acoso, por ejemplo, cada vez que voy a Televisión Española, yo hago la broma de que no voy a Televisión Española a 1 hora de tertulia, voy a 48 horas de acoso, básicamente, ¿no? Entonces, ya lo sé, me tengo que mentalizar a eso. Pero es verdad que el acoso que yo recibo, que es muchas veces racista, muchas veces clasista también, en realidad está basado en cosas que yo digo. Entonces digo, bueno, pues los altero y digo algo que no les gusta y entonces inician su campaña. En el caso de Solís, es una mentira absoluta, Claro. absoluta. Entonces, claro, ahí es, me parece que ese nivel de indefensión es tremenda, ¿no? Entonces, sí, yo sí creo que hay que pensar en esas redes sociales, pero también en que hay rostros y nombres propios que son los que generan ese contenido. Esos activistas de desinformación son rastreables. O Sí. sea, son rastreables, que eso es algo que a veces nos olvidamos. Lo que pasa es que, claro, igual yo que sé, la fiscalía o la policía está más preocupada en infiltrar movimientos sociales que mirar desde dónde están los IPs donde algunas cuentas están publicando información falsa. Pues igual el problema no es solo la red social, es que lo mismo la fiscalía y la policía tienen el ojo en otro lado. Sí, eso te iba a decir que otra de las propuestas que tengo aquí apuntada que ha dicho es lo de crear una unidad de la fiscalía
¿no? Diferente para que estos casos vayan más rápido, la rectificación, las demandas contra el derecho al honor, etcétera. Pero claro, yo me preguntaba ya, ¿y quién lo va a llevar? O sea, que... Sí, a mí me encanta, ¿eh? A mí es Sí, como que me sí, dijeran, vamos a crear un lugar nuevo, una nueva unidad de jueces dentro del Consejo General del Poder Judicial donde todos van a ser súper feministas. Yo diría, oye, qué buena idea. Pero si yo sé que al final la decisión la toman igual ese Consejo General del Poder Judicial, más allá de lo que diga esa unidad maravillosa feminista, y tiene poder de bloqueo el PP, y se lo han repartido entre el PP y el PSOE, que los dos fueron en contra de la ley del solo sí es sí, pues igual no confío en lo que van a decir esos jueces. Yo creo que el problema es ese, que no es solamente que necesitemos más legislación, sino que también es verdad que estamos viendo que la legislación que tenemos no funciona porque los aparatos judiciales o los cuerpos y fuerzas de seguridad pues no están a por ello básicamente porque se han quedado de el atado y bien atado que ya hemos hablado tantas veces de totalmente. ese régimen del 78 y ese señor Franco que pervive en sus instituciones. Entonces, pues sí, yo te digo, si tengo que confiar en la policía, ya sea para hacer una Para denuncia, hacer esa si algún día denuncia tengo que, mismo del derecho o al honor, en total. general, ya sea una denuncia de algo que me ha pasado en la calle como de algo que me ha pasado en las redes, pues, ¿qué quieres que te diga? Igual me lo pienso y prefiero más bien ir a defenderme con mis amigas que con la policía, ¿sabes? Totalmente, totalmente. Oye, Laura, más allá de hablar de todas estas medidas que has anunciado, yo te había traído aquí para hablar también de ti, de tu trayectoria y por supuesto para hacerte la pregunta que le hacemos a todas las invitadas, que es de qué estás tú hasta el coño, Laura. Bueno, a ver, yo, lo de estar hasta el coño es muy fácil, porque yo estoy hasta el coño del racismo. Eso es, creo que relativamente fácil en mi caso, porque lo siento muy de cerca, la verdad. Sí. Y lo siento muy de cerca por mí, pero no solo por mí, lo siento muy de cerca por mi comunidad. Yo tengo una comunidad migrante muy activa. Mis compañeras peruanas, la mayoría, pero también en comunidad migrante en general, que siempre nos damos la mano. Y la cantidad de casos, Marina, es como, es alucinante, es alucinante. Las amigas que tengo que esperan que les haga una solicitud de asilo durante meses para que Edmundo González lo vayan a traer literalmente en un avión de las Fuerzas Armadas, claro que te indigna. A mí esas cosas me pueden mucho. Entonces yo estoy hasta el coño del racismo institucional de este país y por eso no me voy a ir. Muy bien, me Porque parece por bien. eso me voy a quedar. No me dejan otra que ocupar, pues me voy a encargar y me ocupo de quedarme aquí en España. Pero luego, pues, yo qué sé, de mi trayectoria, en realidad, periodismo. Yo siempre he hecho periodismo, comunicación política, siempre desde la izquierda, es verdad. Y siempre he sentido, cuando estaba en Perú, por ejemplo, que empecé a hacer comunicación Sí. política, que era muy difícil porque en el Perú, bueno, cuando la derecha pierde, también gana. No, básicamente, esto es así, básicamente. Entonces yo recuerdo que empecé un poco en esa época a hacer comunicación política con Humala antes de que traicionara, como te digo, la derecha igual ganó. Y claro, yo estaba como muy deprimida en la política y dije, no hay nada que hacer. Y ahí fue que se me ocurrió migrar. Entonces migré porque dije, necesito volver a tener hambre por el Claro. apetito, por la política y esperanza y tal. Y migré aquí. Y creo que, entre otras cosas, fue porque a la gente en España se politizó con el 15M, una generación. Otras como yo migramos con el 15M. Es otro tipo de politización, es una que te lleva a decir, oye, ya se pueden cambiar las cosas, mire esos jóvenes que están haciendo cosas. Y entonces yo decidí por eso migrar y venir aquí. Ujú. Y creo que fue la mejor decisión que tuve, la verdad. Y ahora tengo la suerte de que no soy yo sola contra el mundo batallando contra el cerco mediático que ya lo hacíamos en Perú, sino que aquí también siento que hay gente que está dispuesta a batallar contra el cerco mediático. Que Canal Red tenga los suscriptores que tiene y puede existir, solo se logra porque hay una comunidad que está dispuesta a no permitir que nos vendan lo mismo, los mismos medios de comunicación y que no están dispuestos a permitir que eso sea la democracia mediática falsa de este país. Entonces, nada, que a mí me encanta contar con esa gente atrás, ¿no? Sí. Arropándote. Y ya que has mencionado ese racismo del que estás hasta el coño y parafraseando a Broncano, ¿no? Que en su nuevo programa hace una pregunta que es que eres más racista o machista. A ti se te podría preguntar también qué recibes más, racismo o machismo, ¿no? Es muy compleja esa pregunta porque, a ver, yo confieso que desde que empezó a salir Broncano y con esa pregunta no dejo de preguntármela todos los Sí, días. ¿no? Porque, claro, porque esto que tú de niña sueñas con que un día ganas un Oscar y das un discurso, pues en mi cabeza es algún día puedo ir a Broncano y me entrevistará y me hará esta pregunta y no sabré qué decir. Sí. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Yo siento que no puedo distinguir una de la otra porque en realidad vienen súper de la mano. O sea, en realidad racismo y machismo son hijas y hermanas al mismo tiempo de el mismo sistema. Es muy difícil para mí dividir una de la otra, pero si yo tuviera que decir cuál siento yo más, sí que me inclinaría un poco más por el racismo, pero tiene que ver con que el movimiento feminista y sobre todo en España ha avanzado tanto que claro, comparativamente, yo que vengo de Perú, por ejemplo, es que Sí. es alucinante lo avanzada que está España con respecto a un país del sur global. Y entonces, claro, siento que aquí
siento menos ese machismo que en mi país Claro. siento al salir a la calle directamente, todo el tiempo solo por ser mujer. Hay una diferencia, pero el racismo sí que siento que el movimiento antirracista no ha tenido esa capacidad hegemónica que sí el movimiento feminista para tomar, digamos, ese liderazgo y hacer retroceder ese racismo. Tal vez esa es la tarea pendiente, más bien diría, Mm. porque la verdad que, o sea, nos reímos y yo misma intento reírme y llevarlo, como dirían el Lindane, ¿no? Con un poco de gracia y ridiculizando al otro, pero es durísimo, o sea, es duro, es doloroso vivir el racismo, el vete a tu país, para mí es algo que cada vez que me lo dicen, pues sí, me toca por dentro, porque yo siento que este también es mi país, tengo 10 años ya en España, Claro. y todo eso pues hace que, no sé, que siempre estés pensando, ¿no? En dónde estoy, qué tan otra soy donde estoy, ¿no? Sí. Qué tan diferente soy aquí, qué tanto me van a mirar como alguien distinta o con menos derechos que otras personas, ¿no? Entonces, yo te diría que siento más racismo que feminismo, pero eso se lo debemos al movimiento feminista, lo tengo clarísimo. Oye, mucha gente te conoce por tu labor en Canal Red, pero mucha otra te conocerá también por las tertulias de la UNO. Y me interesa mucho Mm. esto. ¿Te sorprendió cuando os llamaron a Canal Red en plan, oye, quiero que asiduamente, pues tú o Manu Levin o tal, pues podáis ir viniendo a alguna de las tertulias de una cadena generalista que además criticáis abiertamente en Canal Red? A ver, sorprendida, por supuesto. Pero también es verdad que la sorpresa te dura un segundo porque es como, vamos, como, Claro. no, inmediatamente. Que esto, como digo yo, es filosofía migrante. Ocupa, ve, ocupa el lugar. Sí. Porque no todas podemos decidir en qué lugares están nuestras voces. Entonces, ocupas el mínimo centímetro que tienes para poner tu voz. Entonces, fuimos, ¿no? Y claro, me parece una experiencia muy interesante, pero además hay una cosa que me pasa con la televisión pública que me parece más importante si me llamaran a otra televisión, que obviamente no lo han hecho y que dudo que lo hagan, también te digo, que es que esa televisión pública la pago yo también, la paga Manu Levín también, la paga Pablo Iglesias también, la pagas tú. Todas las que estamos aquí viéndonos en este Twitch pagamos esa televisión pública. No debería ser tan raro ni debería ser motivo de duda ir a donde yo estoy pagando con mis impuestos. De hecho, una de las cosas que me extrañaba, porque la primera vez que fui a televisión española, me acuerdo hasta ahora, la sorpresa con la que entré en ese plató, que sentía esa sorpresa en todo el mundo, en las cámaras, los tertulianos, los conductores, todo el mundo era como, ¿quién es esta? Sí. ¿No? Ujú. Porque además, pues sí, se me ve y se me oye y no soy española. Claro. Entonces, claro, era como una especie de disonancia, ¿no? Una interferencia acaba de entrar en el plató. Pero eso me encantó porque ¿cómo es posible que recién en 2024 haya habido una migrante en los platós de televisión Total. española? Sí, a mí Es esto me, alucinante. A mí esto me llamaba mucho la atención porque yo viví un tiempo en Londres y tú ponías la BBC y había un montón de gente migrante, reporteros, presentadores. ¿No? Sí, Claro, sí. claro, es lo lógico porque se supone que además siendo la pública tiene un sentido que represente esa pluralidad, ¿no? Tiene un sentido, digo yo, por lo menos Sí, que lo intenten. Pues bueno, a mí me parece bien que eso se vuelva un poco de costumbre, pero es verdad que, como te decía, sorpresa sí, inmediatamente decir vamos, pero luego sobre todo pues saber que vas y que muchas veces eres una voz, al menos creo que nos pasa a todas las que vamos de Canal Red, pues muy disidente, ¿no? Muy de izquierdas, muy clara en lo que hay que decir y que nos atrevemos a decir cosas que a lo mejor no se dirían si no estuviéramos en ese plató. Creo que eso también está bien, porque es una forma de hacer pedagogía sobre todo lo que se puede hacer. Una vez que te sientas en un plató y no renuncias en verdad a lo que crees y a lo que tienes que decir y no renuncias a llamar con nombre propio a alguna gente, en realidad se está haciendo un deber periodístico. Y yo creo que eso al menos aquí me parece que nos lo tomamos bastante en serio, aunque luego nos llevan muchísimos palos, Marina. justo te están preguntando que si te ponen algún límite en esas tertulias. No porque si me lo ponen lo haría público. Claro, También te lo digo, o sea, es que a la primera que me lo pondrían es como, voy a ir al Twitter a comentarlo. ya. O sea, no me lo ponen. A ver, no harán nunca una cosa así explícita, pero sí es verdad que yo me he dado cuenta que pues cuando nosotros vamos, Manu, Pablo y yo, que somos como los tres que vamos, es verdad que a nosotras nos interrumpen bastante, Hmm. ¿no? Entre ellos se permiten un poco más seguir hablando, pero a nosotras es que yo digo una frase y ya están interrumpiendo, ¿no? Pero eso no es una censura, digamos, en términos editoriales, sino que en la tertulia se da eso, porque hay cosas que tú dices que no se deberían decir. Cuando yo dije en la televisión pública que estaba de acuerdo con el boicot a Eurovisión, sabiendo que la televisión pública es la que emitía Eurovisión, yo sabía que me iban a querer callar, obviamente, o Claro. sea, obviamente. Pero creo que eso también, como digo, es parte de lo que hay que hacer. Entonces, claro, hay mucho de eso, de interrumpirte para no dejarte hablar, pero nunca me han dicho que no puedo decir algo o que no puedo decir un nombre. ¿Eh? Lo he dicho y he sentido la incomodidad, así en el plató, la tensión, a todos se les ponía, cuando dije Ferreras la primera vez, pues sí, se notó que estaban todos tensos, pero lo dije.
y lo seguí diciendo y creo que ese es un poco lo que, bueno, lo que haré mientras nos lleven. Sí. A ver cuándo se les... Eso es. Y en esto de ocupar espacios, ¿irías a otras tertulias? Depende. Yo con Ferreras no me sentaría, pero nunca, jamás. O sea, ya lo tengo claro. O sea, yo me siento con gente con la que siento que puedo debatir, pero que tenemos mínimos principios democráticos. Un sujeto que tiene un audio que dice, esto es muy burdo, pero voy con ello, no es un periodista. No es que yo no me quiera sentar con él, es que no entiendo por qué él tiene un plató de televisión. ¿Por qué dirige contenidos en una cadena? Esa es la pregunta. ¿Y con Entonces, claro, Susana Griso, por ejemplo? mm, mira, a mí me da un poco de morbo la idea de decirle que es una mentirosa en su cara, ¿no? Ya. Es verdad, no lo voy a negar, me puede. Dudo que alguna vez lo hiciera, ni siquiera invitarme, porque además Susana Griso es una de las que ha pulsado más discursos racistas y de odio desde su programa. Entonces yo Sí. iría y estaría muy cabreada. Si es que alguna vez pasara, iría literalmente con el compromiso de no volver más, es decir, de quitarme el micrófono en vivo y decirle toma. O sea, ¿sabes? O sea, de ir y decirlo todo e irme. Tal vez en ese caso sí, pero de otra manera yo insisto, no me veo, porque también uno tiene que saber con quién puede sentarse. O sea, ahí hay un tipo de baremo no solo ético, político, democrático. Ujú. O sea, no podría. ¿Y qué opinas de los debates? Porque es que me da la sensación, viendo debates de televisión y cada poco es un tema de conversación que surge mucho aquí, que ya no sirven para que la gente abra como su mente o conozca otras realidades, sino que la mayoría de los tertulianos y tertulianas van como con su guión muy aprendido, no se van a salir de ahí y no vas a escuchar normalmente nada interesante, nada que se salga, o no vas a escuchar al otro decir, pues mira, aquí igual tienes razón, ¿sabes? Es algo que me llama mucho la atención los debates, no los entiendo. Ya, yo, bueno, creo que los debates en efecto no son debates en sí mismos, pero así como no son debates en los medios, tampoco lo son en el Congreso, por ejemplo. Sí, O sea, yo no veo debates hace mucho tiempo en el Congreso. Claramente vas con una posición política. Lo que a mí me preocupa es el disfraz de debate que hacen de algunos temas, más bien. O sea, yo sí creo que está muy bien que tú vayas muy claro con lo que quieres decir. sí. Yo, la primera, cuando voy a TVE, por ejemplo, lo hago. Pero sí creo que a veces se debaten cosas que no son debatibles. Y ahí sí me preocupa. Porque entonces ya estamos Claro. ridiculizando e incluso siendo muy perversos con el ejercicio del periodismo. Por ejemplo, si tú vas a hablar de la migración y en tu cabeza maravillosa se te ocurrió la idea de que la forma de debatir esto es como, ¿dan o no dan más inseguridad los Claro. migrantes en el país? Eso no es debatible. Sí, sí. O sea, en los datos está comprobado que no tiene ninguna vinculación la migración con la inseguridad. Ninguna. Incluso lo que se ve mucho de inmigración a favor o en contra, impuestos a favor o en ¿Qué es contra, yo eso? Claro, alucino. claro, esto es como decir verano, a favor o en contra. O sea, el verano va a existir igual, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, Claro. esas son las cosas que a mí me preocupan, que se vuelven debates, cosas que nunca debieron serlo, que no lo son de facto, y que en realidad se vuelven debates con la intención política de esto, ¿no? De generar un marco mental donde se demonice a alguien. Y yo creo que así como pasa con la migración, que creo que es muy obvia, yo me acuerdo que he visto debates así medio ridículos también en algunos medios de comunicación aquí cuando la pandemia sobre la vacuna. Sí, No sé sí, si te claro. acuerdas. Sí, O sí. sea, es como, pero ¿cómo estamos debatiendo la vacuna? Bueno, Y luego, Jordi Wild hace poco hizo un debate a favor o en contra de la ciencia. O sea, quiero decir que esto, en claro, fin. a eso me refiero. Entonces, claro, el papel de los medios en esto es clave porque esos no son debates. Esos claramente no son debates. Y insisto, ahí creo que el problema más que el ir muy clara en tus posturas, que yo digo está muy bien que haya una pluralidad de posturas y se puedan presentar, es que disfrazan de debates cosas que son abiertamente negacionismo y sobre todo discursos de odio. Y ves, esto ni siquiera pasa en los medios digitales. Esto que estamos hablando pasa en los grandes medios de comunicación. Claro, sí, sí, totalmente. Claro. ¿En Canal Red invitaríais a alguien, o sea, quiero decir, a un entrevistado, ¿no? Como de derechas, del PP, un Borja Semper, un tal, o les invitáis y no os responden? Que a nosotros en Hora 20 y Ah, pico nos ha pasado, por ejemplo, eso en varias ocasiones. nos ha pasado que hemos invitado y no responden, es verdad, pero yo creo que no habría ningún problema, o sea, yo creo que no habría ningún problema en entrevistar a alguien del Partido Popular y que exprese sus opiniones, pero claro, lo que pasa es que no va a ser una entrevista seguramente donde obviemos mentiras, donde obviemos y pasemos Claro, por alto bulos, donde no, que yo creo que también muchas veces por eso lo mismo no se animan a venir. Pero, por ejemplo, insisto, el Partido Popular no tendríamos ningún problema en traer a alguien. Lo que pasa, insisto, es que no va a ser el típico espacio que hay muchos donde el bipartidismo se reparte entre ellos un poco, ¿no? El poli bueno, sí, poli malo y no sé qué, y luego pactan muy bien y se llevan muy bien. Sería seguramente incómodo y sacaríamos muchas cosas. Aquí en Canal Red, incluso con el PSOE, somos a veces muy duros y el PSOE viene a la mesa y se atreve a sentarse y a plantear sus posturas con las que yo puedo estar en contra, ¿eh? Pero las plantean
Y eso me parece a mí que está muy bien. Pero claro, no va a ser un espacio concesivo. Y también nos ha pasado que algunas veces hemos llamado, sí, Marina, y no Y quieren nada, venir. Yo claro. no sé por qué. Ya ¿A te digo quién, yo que por no. ejemplo? No voy a decir a quién, pero por ejemplo, es verdad que cuando llamamos a Sumar no quiere venir. Y es verdad que Willy Veleta, que está, lo Ah, tienes que haber eso visto, es. Willy Veleta Sí, está desde las 7 de la mañana muchas veces cubriendo desahucios y que sí. hay días en que cubre Congreso, que son los días donde menos, o sea, donde literalmente menos labor hace, porque ahí es como para hacer micrófono a los políticos. Lo Ajá. importante está en cubrir un desahucio, como hizo ayer en Getafe. Pues claro, no le quieren ni saludar, que por lo menos saludar. Ya es Claro. un reportero que está haciendo su curro bajo el sol en condiciones increíbles, Cuba haciendo su curro de periodistas. Ahí parece que sí que no les gusta mucho Pues nos ni saludar. vamos. Nosotros no era 20 y pico. Invitamos a Cuca Gamarra. Ajá. Invitamos a Mañueco. Y no me acuerdo a quién más y Y no quisieron. ninguno quiso, ¿eh? Pero si tú eres maravillosa, Marina, escríbeles Ya, y diles, bueno, pero mira, yo qué sé, no quisieron. Yo fui muy amable, ¿eh? Por supuesto, claro. siempre súper amable, pero no hubo manera. ¿A ti te gustaría tener a alguien de derechas que digas tú, "Buah, me gustaría tener a esta persona delante"? Uf. Es que claro, derechas es un espectro muy amplio, ¿eh? Sí, bueno, Porque yo hablo del eh, PP, hablo del PP porque, hombre, la verdad es que tener a alguien de extrema derecha, bueno, siendo el no, PP sí, extrema yo derecha también, pero tener a un Alvise o a una Bascal de turno no es agradable para nadie, la verdad. Y a no, ninguna no. mujer se lo deseo en especial. A ellos de ninguna manera, porque no, o sea, de ninguna manera, pero claro, si tuviera que pensar a lo mejor en algún personaje del PP, mira, nunca me han hecho esa pregunta. No se me ocurre a quién sería interesante entrevistar, pero imagino que sería un perfil. O sea, un perfil al que pudiera debatirle un Claro. poco, pero que bueno, que también pudiéramos tener, pues no digo un punto de encuentro, sino que respetar por lo menos ciertas posturas. Entonces, claro, lo primero es que me gustaría que fuera alguien no racista, por ejemplo. Mm. Complejo, pero alguien que no haya tenido una posición. O sea, por ejemplo, Feijó para mí es imposible conversar, porque claro, Feijó literalmente hace lo que hace, ¿no? Ujú. Para él, yo soy motivo de la inseguridad de este país directamente. Claro. Entonces, claro, o sea, tendría como ese cuidado. Pues igual con un Borja Semper que parece un poco más amable, pero lo haría para mostrar la verdad de lo poco moderado que es, porque no lo es. O sea, Total. es una fachada de modernización de un PP, pues esto que está muy viejo y tal. Pues sí, a lo mejor me sentaría con él, pero un poco para eso, ¿no? Para hacer una entrevista como se debe hacer, es decir, pues desnudar esa incoherencia y esa falsedad de ese tipo de perfil. Ujú. Pero si me dices de derechas, es que pues también podría entrevistar a gente de derechas del PSOE, claramente, Claro. y que sí me interesaría también porque, bueno, son de derechas, pero que me parecerían Ujú. interesantes, ¿no? Oye, y ya para terminar, desde Canal Red, ¿no? Desde un medio alternativo de estas características, ¿se puede llegar a un público más amplio o estamos destinados a quedarnos en un nicho? No, yo creo que sí. De hecho, mira, a mí una de las cosas que más me gusta que estamos comprobando además en los últimos meses es el nivel de crecimiento de Canal Red, por ejemplo, en América Latina. Y para mí eso es, bueno, para mí eso es especialmente importante porque yo soy de América Latina, pero en general me dice mucho de un momento en el que se está necesitando ese tipo de contenidos. Ujú. Contenidos que salgan de la lógica hegemónica mediática que no es solo española, Marina, que es en realidad internacional, es Sí, europea, es latinoamericana, y creo que esa labor que antes parecía a lo mejor muy difícil, como bien dices, ¿no? Como que vas a un nicho, en realidad cada vez se está viendo que es más necesaria, que ese nicho va a dejar de ser nicho, empieza a ser cada vez más y más grande, y no solo en España, insisto. O sea, yo estoy segura que ya pasa un poco con Spanish Revolution, que tienen mucha llegada en otros países que no sean España, sí, además de en España, por supuesto, pero claro, que empiezas a tener otros espacios. ¿Por qué? Porque la gente tiene hambre de verdad, hambre de otro tipo de contenidos, porque a veces se dice, la gente consume mentiras porque es lo que más hay, sí es verdad, pero hay gente que no quiere consumir mentiras sí. también. Cuando tienen la posibilidad de elegir, también eligen. Hay algunos que no lo saben, pero cuando empiezan a tener otros componentes, otros contenidos, también les interesa pues consumir eso. Lo del salto, por ejemplo, pasando el techo de los 10.000 suscriptores hace Sí. tan solo unos días, es la muestra también de eso. Y yo creo que así un poco también, que es lo que decía cuando el salto logró pasar ese techo, nosotras las que hacemos pues periodismo, comunicación en espacios, digamos, no hegemónicos, contrahegemónicos, impugnadores, también hacemos comunidad entre nosotras. Entonces cuando lo del salto me alegré y lo dije en el tablero. Dije, compañeras, maravilloso, no sé qué, las del salto vienen aquí como Claro. tertulianas. Yo consumo muchísimo tu programa, por eso te dije que te conocí también de antes, ¿sabes? Entre nosotras somos una comunidad que brinda periodismo en un momento donde la moda es brindar cloacas directamente. Yo Totalmente. creo que con un poco de paciencia y sobre todo pico pala, que eso a nosotras se nos da muy bien, claramente esto ya no va a ser un nicho. De hecho, yo diría que ya incluso no lo es. Tenemos el mundo entero queriendo consumir información veraz. Lo que hay que hacer es darla. Es Totalmente. darla. Y entre nosotras, esto, cuando a una le va bien, ayudar a que le siga yendo bien, cuando a otra le va menos bien, ayudarla a que se ponga más bien como las demás.
que solo aprendimos del feminismo, pues el feminismo mediático también hace falta. Pues sí, me quedo con ese mensaje de feminismo mediático y pico pala a Laura Arroyo, que seguiremos y seguiremos viéndonos, compañera. Muchísimas gracias por pasarte por aquí un rato. Gracias a ti, Marina, un besote. Nos vemos. Un beso, Laura.